Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Bienvenidos al coloquio del Inter-American Institute for Democracy sobre tecnología para la democracia. El primero de una serie de coloquios que sobre este tema va a llevar adelante el Instituto. Antes de ceder la palabra a nuestro director Rodrigo Arboleda, que va a presentar a nuestro orador e invitado de hoy día, don Elkin Echeverri García, quiero dar la bienvenida a los miembros del directorio del Instituto que están aquí presentes, a la doctora Beatriz Rangel, al doctor Arboleda, al doctor Ricardo Israel y a los miembros que nos están siguiendo a través de la conexión de Zoom. Quiero también recordarles lo que es un coloquio, porque después de mucho tiempo estamos volviendo a esta forma de trabajo en el Instituto. Un coloquio es una reunión en la que el Instituto invita a un expositor, un experto en algún tema. En este caso el tema tiene que ver con la tecnología, con los desarrollos que ha hecho Elkin Echeverri García y el proceso que ha llevado adelante en Medellín, Colombia. Ya lo explicará con más detalle Rodrigo Arboleda. El expositor tiene la oportunidad de presentar el tema por 30 minutos y después de los 30 minutos el moderador del coloquio da la palabra a las personas que están participando físicamente del coloquio o a las que estén conectadas por el Zoom para que puedan hablar hasta por 3 minutos. Ese hablar hasta por 3 minutos quiere decir preguntar, quiere decir aportar, quiere decir objetar, quiere decir de alguna manera tratar el tema, pero no por más de 3 minutos. Y la única regla es el respeto y la consideración que merece tanto el expositor como nuestra institución y los asistentes. Los coloquios del Inter-American Institute for Democracy no ofrecen conclusiones porque son momentos de discusión, de exposición y de búsqueda de la exploración de temas en los cuales el Instituto tiene interés. Y ese es el tema de la tecnología para la democracia. En pleno siglo XXI, en la revolución tecnológica que vive el mundo, la democracia parece más víctima de la tecnología que beneficiaria de la tecnología. Y lo que estamos tratando de hacer es generar una instancia de reflexión. Por eso les he dicho que este es el primer coloquio sobre el tema, para ver cómo es que esta tecnología, que para alguna gente resulta una amenaza, para otros resulta muy fácil, sirve para la democracia, sirve para defender los valores de la libertad, para defender los derechos humanos, para defender la institucionalidad, para defender el sistema en el cual el ser humano tiene como límite para su libertad solamente la libertad y el derecho de los demás. Dicho esto, voy a pedirle a nuestro director, don Rodrigo Arboleda, que tenga la gentileza de presentar al orador invitado de hoy día, a don Elkin Echeverri García. Y después, directamente, Elkin va a hacer uso de la palabra para dar su exposición de 30 minutos. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y es un placer para mí y un honor presentar a esta persona que para mí ha significado uno de los hallazgos más interesantes que yo he tenido a lo largo de mi larga vida profesional. Hace unos 5 años llegué a Medellín, después de muchos años, llevo 41 años viviendo aquí en Estados Unidos, y como presidente de una fundación llamada Fast Track Institute con el doctor Maurice Ferré y con el académico Salim Ismail, formamos esta fundación y fui a Medellín con la idea de que íbamos a ayudarle a una ciudad a acelerar en vez de rechazar la adopción de tecnologías exponenciales como manera de fomentar el cambio social en las sociedades. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me encuentro con que en Medellín, mi ciudad natal, pero a la cual, como digo antes, había estado bastante ausente por muchos años, encuentro que hay una institución y dentro de esa institución a un individuo que no solamente entendía el lenguaje que estábamos tratando de llevar a la sociedad, sino que en muchos de los aspectos llevaba la delantera, porque Medellín
logró salir del hueco negro en que estaba metida a lo largo de muchos años y muchas décadas por motivo del narcotráfico, la guerrilla y las bandas armadas, y había tomado la delantera en el campo de usar la bandera de la innovación, la ciencia y la tecnología como manera de encontrar esa nueva inspiración tipo llamada de tipo del presidente Kennedy cuando le dijo a su pueblo americano vamos a la luna y volvamos con un hombre antes de terminar una década, y Medellín había logrado verdaderamente salir adelante y ser pionera en el campo. Me impresionó tanto porque la persona que estuvo a cargo de todo ese proyecto como vicepresidente de planeación y de nuevos proyectos de ese organismo llamado Ruta N, la ruta del nuevo norte, el nuevo norte simbólico, la nueva brújula, pero la N puesta arriba en la frase como a la N potencia, significó que Medellín hubiera salido adelante. Y con él quien he desarrollado una gran amistad profesional y personal, y para mí es un placer tenerlo aquí en Miami en este momento, porque hay instituciones en Miami que están muy interesadas en saber cómo fue que Medellín hizo para salir de ese hueco negro y cómo fue que se logró poner a la vanguardia en materia de innovación, ciencia y tecnología, y precisamente él quien está aquí para ilustrarnos de cómo la tecnología puede ayudar a que la democracia funcione y a que el cambio social se haga efectivo. Sin más preámbulos, es para mí un honor y un placer presentar a ustedes Elkin Echeverry García. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es un honor. En el caso de Rodrigo, pues una enorme admiración y una gratitud, una gran amistad. En el caso del instituto, pues a través de él he ido conociendo la labor de ustedes, entonces me encanta estar aquí con ustedes, con Carlos, también en este proceso nuestro agradecimiento y poder compartir estas líneas que creo muy interesantes con ustedes. Sin más, pues avancemos. Les voy a pedir a las personas que nos acompañan aquí un acto de mala educación y que me den la espalda. Me gustaría que miraran la pantalla. La gente que está remota pues puede ver la presentación sin ningún problema, y yo les voy contando un poco alrededor de esto. Entonces sí, lo pueden mirar en la pantalla, ¿no? Bueno, este tema la verdad es bastante interesante. Yo creo que, como lo mencionaba de pronto Carlos al principio, y muchas veces en ciencia lo importante no es tener todas las respuestas, sino tener buenas preguntas, y las preguntas poderosas generan cambios importantes, y este es un momento en que podemos mirar eso. La primera revolución industrial se generó entre 1780 y 1820, significó un cambio para la humanidad porque por primera vez se creó una máquina que reemplazaba a los seres vivos en el trabajo físico. Estamos hablando de la máquina de vapor, que luego sería los motores de combustión y los motores eléctricos, y eso inició una serie de transformaciones aceleradas que llevaron 100 años después a generar la revolución de la electricidad. Y ahí tenemos segundo punto muy importante, y es lograr que por primera vez pudiéramos mandar información sin mandar átomos con ellos. Hasta ese momento mandar una carta, un mensaje significaba los átomos tenían que viajar, mientras que en este caso podíamos tener la posibilidad de mandar información sin ningún sustrato físico. Esa es la era del electromagnetismo, y eso nos lleva a elementos muy conocidos para todos: la televisión, la radio, que significaron un cambio significativo en la forma en que las sociedades se comunicaban, cómo la radio y la televisión podían entrar a la casa de los hogares, a la sala y a la familia. El presidente, digamos, de un país, por ejemplo, podía comunicarse directamente con los ciudadanos. Esa etapa de estos medios es complementada con algo que existía previamente, y es la prensa, y que hoy conocemos como el cuarto poder. Una cosa importante para nuestra discusión es que estos mecanismos siempre trabajaron en red, como una forma de red direccional. Hay un transmisor y hay un receptor, pero el receptor no puede cambiar, no puede generar un mensaje. El televisor me manda algo, pero yo no puedo replicar. La prensa yo la leo, pero no la puedo replicar. Son unas redes direccionales. Cada revolución industrial ha tenido una red que la acompaña.
La primera revolución industrial tuvo la red de ferrocarriles. Quien llevó la revolución industrial a otros lados fue el ferrocarril, las locomotoras de vapor. La segunda lo llevó las redes de telecomunicaciones, como estamos viendo, pero en este caso, en esencia, direccionales. Y luego, entre esa primera y segunda revolución tuvimos 100 años. Entre la segunda y la tercera se recortó el tiempo dramáticamente, pasamos a 50 años. Y en este caso la red es Internet. En los 50 tenemos el computador, el transistor, arranca una nueva época y tenemos la tercera revolución industrial a partir de la computación y tenemos su red equivalente que es Internet. Pero para nuestro relato hay un cambio muy importante. La red ya es bidireccional. Tanto podemos recibir un correo electrónico como mandarlo. Tanto podemos entrar a cualquier sistema y es bidireccional. Entonces, la audiencia tiene un nuevo poder porque tiene la capacidad de comunicarse hacia la otra dirección. Y eso nos lleva a un análisis que es muy importante y es cuál es el poder de la red dependiendo de estas leyes que se han acuñado en el pasado, se llaman la ley Sarnoff, la ley de Metcalfe y la ley de Reed, que muestran el poder. Esa gráfica que ustedes están viendo ahí básicamente lo que muestra es dependiendo del número de nodos en la parte horizontal, cuántos nodos tiene la red, el valor en la parte vertical, cómo crece. Cuando tú tienes unos medios como los del cuarto poder, los medios direccionales, la radio, la prensa, la televisión, el poder de la red es proporcional. En la medida que tengo más usuarios, más poder tiene la red. Es el famoso rating. Un programa de televisión vale más mientras más gente se siente a mirarlo. Entonces está en relación directa a SN. Si lo ven 1 millón de personas, ese es el valor de ese programa de televisión y esa red en ese momento. Si lo ven 10 millones de personas, 10 veces más poderoso, pues está llegando a 10 veces a más personas. Lo mismo pasa con un programa de radio y lo mismo pasa con el número de suscriptores de una revista o de un periódico. Pero cuando pasamos a Internet y la red bidireccional, la red tiene un poder exponencial, es n a la 2. O sea que si la red, si Internet tiene 1 millón de personas, el poder de la red comparable ya no sería 1 millón, sino 1 millón elevado a 1 millón, 1 millón por 1 millón, significativamente diferente. En ese sentido, empezamos a ver cómo los medios tradicionales rápidamente, con un número de nodos pequeño, empiezan a perder poder en términos comparativos iguales si el medio tradicional no se transforma, si no entiende el poder que tiene la bidireccionalidad. Pero la red más poderosa es la RIT. En ese caso, estamos hablando de las redes sociales. En ese caso, la ley que maneja el valor es 2 a la n, y como pueden ver en la gráfica, es demasiado potente la variación exponencial. Y se da por una razón, porque a pesar de que todos estemos en Internet y contamos solo como un nodo, en el momento que yo en mi teléfono entro a Internet, para la red de Metcalfe soy solamente un nodo más. Lo puedo multiplicar exponencial elevado, pero cuando yo entro a una red social, no tengo límite, pueden estar en 1, en 2, en 5, en 20. Cada usuario puede estar en muchas redes sociales y la red que genera el valor es 2 a la n. En ese momento yo empiezo a tener un proceso completamente diferente en el cual las redes sociales tienen un poder que no se puede aparear ni siquiera con Internet, ni siquiera con los medios tradicionales. Y aquí es uno de los centros de la discusión. Mientras el medio tradicional no entienda que lo importante ya no es su capacidad de ser editor de algo que les llega a los medios, sino que transforma. En el momento que las instancias políticas, los gobiernos simplemente utilizan a Internet, a las redes sociales como otro medio de comunicación más, como otro medio de difusión, están completamente equivocados porque no están entendiendo el poder de la exponencialidad que le da trabajarlo de esta manera. Entonces ese es un punto importante que tenemos que tener aquí como base para nuestra discusión. Internet llevó a otro cambio que se llama la ley del long tail. Antes de que existieran las redes bidireccionales, la aceptación de algo por las audiencias se generaba por la propuesta del editor. ¿Qué libros estaban famosos? Era lo que el New York Times, el editor de libros, dijera que eran los libros que había que leer. ¿Qué eran las canciones que la gente quería escuchar? Las que los disc jockeys más famosos de la radio escogían. En general había un poder de esa popularidad que está ahí en el eje en verde, que lo daba el editor. Pero cuando yo tengo Internet hay bidireccionalidad y empiezo a tener un montón de nichos, innumerable cantidad de nichos que pueden tener voz que antes no tenían. ¿De qué estamos hablando? De que hay un montón de gente que hoy podría decir, a mí me interesan mucho las flores, orquídeas que sean moradas. Eso, ¿cuántas personas puede haber de eso? Realmente muy pocas y posiblemente la persona rara vez se va a encontrar con otra. Pero cuando vino Internet y tenés 5.000 millones de personas y la red bidireccional encuentra cientos, miles de personas en el mundo que comparten tus intereses.
Eso que yo les estoy diciendo de la flor morada significa cualquier idea política, cualquier tendencia, por extraña que nos parezca, por atravesada, por diferente que nos parezca, va a encontrar personas que la van a compartir y que la red ya les va a permitir unirse como nunca antes se podía hacer. Es el poder de los nichos. Esto fue lo que le permitió a Amazon crecer. Ya no se vendían solo los libros que el editor dijera, sino que había la posibilidad de venderle libros a casi cualquier nicho posible, y en el caso de Amazon o cualquier vendedor hoy moderno de libros en línea, hace más dinero vendiendo libros en múltiples nichos que vendiendo solo los bestsellers tradicionales que generábamos en el modelo anterior. Eso cambia radicalmente porque significa que grupos pequeños, posiblemente con ideas radicales, encuentran una voz que antes no tenían, encuentran una capacidad de pensar que no son tan pequeños y aislados porque tienen la sensación de que hay mucha gente en el mundo que piensa lo mismo, a pesar de que sigan siendo pequeños con la masa que está estadísticamente centrada en el mayor comportamiento de la sociedad. Entonces, este es un comportamiento que no es nuevo, se ha explotado en Internet desde hace mucho tiempo, es la base de muchos de los negocios de Internet, pero no ha sido suficientemente estudiado en términos del efecto que tiene en la democracia y en las voces de las minorías. Normalmente estas minorías también son muy activas, normalmente cierto nivel de fanatismo está un poco asociado a estas minorías, y esto les permite amplificar la voz como nunca antes se había podido tener, porque antes estaban filtradas por el editor del medio centralizado. Entonces hay que entender que esto es un fenómeno nativo de Internet, es un fenómeno que ha permitido crear los negocios más grandes de Internet, y es un fenómeno que está disponible para que cualquiera lo pueda utilizar. Pero si las personas que quieren manejar la voz más central, más del grupo total de la población, siguen utilizando las redes como un medio unidireccional, se están equivocando porque están teniendo un poder centralizado solo por n número de nodos, no están utilizando la exponencialidad de las redes para lograr el mismo efecto. Es un poco complicado tecnológicamente, pero en realidad es el punto más importante de la discusión, cómo el fenómeno del long tail permite que grupos pequeños se coordinen, se vuelvan muy grandes y tengan una voz que de otra manera no hubieran podido tener. Luego viene cuarta revolución industrial, acuérdense, entre la primera y la segunda 100, entre la segunda y la tercera 50, y luego tenemos cuarta revolución industrial más o menos en 2007, y estamos hablando ya de 38 años para aparecer una red que posiblemente tengamos desde el 2007. En ese momento aparecen dos tecnologías que se potencian muchísimo más. Big Data, manejo de grandes datos, como todos esos datos que me salen del long tail ya los puedo analizar casi uno por uno, pero en esencia inteligencia artificial. Tenemos ya la posibilidad de algo nuevo, que por eso es una cuarta revolución industrial. Por primera vez tenemos unos componentes tecnológicos que tienen dos capacidades que no se tenían en el pasado, que eran solo de los humanos. Pueden aprender. Un componente de inteligencia artificial se diferencia de un programa de computador previo, básicamente porque es capaz de aprender solo. Y dos, porque puede tomar decisiones a partir de lo que aprende. Eso es lo que lo hace ser un componente digno de una cuarta revolución industrial. Entonces, si ustedes combinan redes bidireccionales, la gran cantidad de datos que se genera, inteligencia artificial, yo puedo automáticamente encontrar esos subgrupos en cualquier lugar, saber qué quieren, qué escuchan, qué trabajan y darles información alrededor de lo que ellos quieren tener. Entonces miren que es una evolución. Tengo redes bidireccionales, tengo el fenómeno long tail, identifico otros subgrupos de la sociedad, y con inteligencia artificial, casi que sin personal humano, yo puedo automatizar el proceso, descubrirlos y darles información de acuerdo a lo que ellos quieren tener. En eso está una ventaja de un sesgo humano que se llama el sesgo de confirmación. Todas las personas, todos automáticamente, siempre estamos buscando información que confirme nuestras creencias. Es un comportamiento humano muy interesante. Entonces, cuando tú encuentras esos grupos y sabes qué es lo que ellos quieren, que lo puedes hacer con inteligencia, automáticamente programas y les empiezas a dar más contenido que ratifique sus gustos. ¿Eso por qué se hizo? ¿Por radicalizarlos? No, realmente se hizo porque las compañías de Internet querían más audiencia. Ellos no querían cambiar el mundo ni cambiar la política, simplemente querían, en el caso de Google, vender más avisos publicitarios. Entonces, en la medida que yo encuentre más personas que sepan cuáles son sus intereses y les dé más información de lo que a ellos les gusta, van a ver más mis anuncios. Pero en realidad tuvo un efecto inesperado en términos de radicalizar a esas personas, porque al darles más información de lo que quieren, cada su sesgo se volvió más grande y cada vez se desconectaron más de una realidad general. Es una consecuencia inesperada, no buscada, del avance tecnológico, pero que se suma con algo. Los que estamos en el centro, los que queremos una visión más ponderada de todos los sucesos, no estamos siendo bien representados porque la tecnología no la estamos utilizando.
pasan dos cosas. Uno, cuando estos grupos se radicalizan, son pequeños, pero tienen una voz más grande, la opción normalmente de una persona normal, ¿cuál es? No participar. Yo no quiero pelear con esta persona está loca, pues yo no quiero saber nada. Entonces la gran mayoría de personas lo que preferimos es no discutir. El más fanático de la clase es el que pone el punto más bajo de la clase. La persona más fanática de la sociedad es la que determina las condiciones mínimas que esa sociedad puede tener. ¿Por qué? Porque los demás decimos, bueno, prefiero no pelear con él, yo sé que él está equivocado, pero no lo voy a hacer. Todo esto sigue siendo un cóctel muy poderoso porque entonces esos grupos empiezan a tener una voz que parece más grande que en realidad tiene por los números, pero que a los otros no están utilizando la tecnología de la misma manera, no se oye. Parece ser que este fuera el punto. Y suma un argumento adicional. Los medios tradicionales, al haber aprendido a hacer negocios desde la era de redes direccionales, no entendieron estas nuevas tecnologías, han ido perdiendo dinero, han ido desapareciendo o se han reducido significativamente. Como no han hecho un cambio alrededor de las revoluciones, están constantemente buscando cómo mantener la audiencia, que no entienden que debería ser con un mecanismo de redes sociales, con un movimiento exponencial, la siguen buscando con el mecanismo del pasado, siendo editores del contenido. Entonces llegan a una conclusión: lo que más audiencia me da es darle salida a las noticias de los más radicales. Miren cómo se van juntando todas las cosas. Yo no tengo buenos negocios porque mi negocio lo erosionó las compañías de internet que me están llevando la audiencia, los avisos comerciales, todo lo demás. Pero como veo que hay unos grupos radicales que están trabajando, que están generando noticia, que inclusive generan noticia porque el grupo central de la población dice, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que este tipo diga esta cosa? ¿Cómo es posible? Eso genera noticia. Empezaron a amplificar adicionalmente las noticias de los grupos más extremos. Miren cómo una cosa nos va llevando a la otra, no es un proceso intencionado, nadie, todo está tratando de hacer su mejor intención, Google está queriendo vender y Facebook más avisos, el medio está tratando de sobrevivir, el otro está tratando de hacer su voz, pero cuando combinas todo eso, terminas con una gran distorsión de la sociedad, porque la sociedad empieza a creer que como lo ven los periódicos, como lo oye en la radio, como lo ve en la televisión, como se le encuentra en todas las redes sociales, eso es lo que le está pasando a la sociedad. Pero resulta que no, porque tú hablas con un montón y dices, no, pero esos no están en lo que todos los días pasa por esta combinación de sucesos. Por lo que se ha llamado la economía de la atención, porque lo que son estos grandes monstruos tecnológicos, Google, Facebook, todos los días tienen algoritmos, ni siquiera son personas que dicen, busquen más personas que tengan un nicho que les interese eso, averigüe cada persona qué es lo que le interesa y dele más noticias de ese estilo. Obviamente pasó algo después. Hubo algunas personas que encontraron que esto era poderoso también para desestabilizar la sociedad. Y dijeron, bueno, no puedo cambiar las redes sociales para que alguien vote por mí, pero yo sí los puedo radicalizar más. Puedo empezar a irme a esos extremos y generar más noticias a un punto en que los extremos que yo genere radicalicen tanto a la sociedad que parezca que no se pueden ni ver, que no pueden encontrar ningún punto en común. Y en ese momento es que estamos en esta situación en que hackers de otros territorios saben cómo disparar este tipo de procesos, no saben qué va a resultar, pero saben que pueden polarizar más a la sociedad. Es un cóctel muy poderoso en el que miren las cosas por las que empezamos tan sencillas en una base tecnológica y cómo terminamos en un proceso contrario en el cual le estamos dando inclusive la posibilidad a otros estados de intervenir en nuestras redes sociales y profundizar más la división de las personas. Eso es el punto tecnológico en el que estamos en ese momento. Eso abre la posibilidad para que aparezca algo que ustedes aquí conocen muy bien y es el populismo. Porque entonces, si ese es el escenario donde estamos, lo que hay que hacer es entrar en ese juego y utilizar estos sistemas de esa manera. Ya no importa la verdad, no importa lo que yo pueda responder, sino cómo puedo lograr generar más audiencia. Y en la medida que mis propuestas sean más radicales, más audiencia tengo y vuelvo y entro en todo ese ciclo que yo les acabo de contar. Y es lo mismo que utilizan los gobiernos autoritarios para mantener el control bajo la misma situación. Y si perdí en la elección, a pesar de todo esto, empiezo a bombardear la gobernabilidad del sistema con las mismas herramientas. De nuevo, no tengo una forma directa de afectarlo, pero sé que puedo ir minando la credibilidad poco a poco, incentivando a estos grupos a estar. La pregunta importante ahora para lo que tiene que ver nuestros cuestionamientos es: la quinta revolución industrial está a las puertas de esto. Miren, 100 años, 50 años, 38. La próxima, si la proyectan, es 2028, 2030.
Si usted quiere entender hoy la cuarta revolución, casi que tiene que entender ya qué va a pasar en la quinta y prepararse desde este momento. Una generación más avanzada de inteligencia artificial, de analítica, y un elemento que vamos a ver al final de blockchain potenciado, van a hacer que todo esto sea aún peor. Entonces es muy importante entender lo que esto está generando. Vamos a ver si aquí podemos seguir. Y hay un componente final que nos falta. La velocidad a la que están cambiando las cosas, por esa misma proyección que acabamos de hablar, está haciendo que nuestra capacidad de absorber de todas las personas la información sea cada vez más pequeña. Hay un gap, hay una diferencia entre el exponencial de avance en las tecnologías y nuestra capacidad de recogerlas. Eso nos va a llevar en una era que ya es la era del conocimiento a que la desigualdad aumente. Porque, ¿qué era lo que diferenciaba la era de la tierra, de la agricultura? ¿Quién tenía la tierra? En las eras industriales, ¿quién se diferenciaba? El que tenía el capital. Ya estamos en una era del conocimiento. ¿Quién genera la diferencia? El que tiene el conocimiento. Estos procesos no están permitiendo que la gente tampoco recorte esa diferencia. Por el contrario, la diferencia se está aumentando y eso hace que no solo haya diferencia en términos de monetaria, sino diferencia en conocimiento. Esa diferencia en conocimiento se va a volver diferencia monetaria. La pregunta es cómo generar un proceso de equidad que retorne ese equilibrio y nos permite inclusive solucionar el problema que acabamos de ver. No es fácil en nuestra Latinoamérica. El segmento más grande poblacionalmente son los jóvenes entre 16 y 28 años. Todos los países es el más grande, pero tristemente es el segmento de mayor nivel de desempleo en todo el territorio. Esos jóvenes son los que están accediendo a estas tecnologías, son los que la única vía es que comunicarnos con esto, y ya vimos cómo el sistema está patas arriba desde la conexión de cómo nos podemos comunicar con esos grupos de la sociedad. Entonces, sin duda, esto no se puede lograr si no hacemos un cambio en términos de ciencia, tecnología e innovación. En el caso de lo que mencionó Carlos y Rodrigo, nosotros afortunadamente hicimos un trabajo muy grande de transformar las sociedades de ciencia, tecnología e innovación centrada en los jóvenes. Por ejemplo, en los últimos 6 años se han creado más de 12.000 empleos avanzados en cuarta revolución industrial para ellos, a partir de atraer más de 300 compañías de 33 países del mundo que vieron en Medellín que es el lugar para seguirse desarrollando. Aquí lo importante no es tanto la atracción de las compañías, sino cómo pudimos crear esos empleos. La mitad de esos jóvenes no tienen grados formales, es un entrenamiento que les damos en bootcamps y eso cambió la cara de la ciudad. Eso llevó a que estas personas se conectaran con lo que está pasando en el mundo, creando comunidades tecnológicas en las cuales ellas comparten conocimiento. Hoy tenemos más de 40 comunidades técnicas que tienen más de 40, 50 mil jóvenes que comparten diariamente, semanalmente conocimiento en estas tecnologías. Entonces el gap, la diferencia entre lo que la tecnología crece todos los días y la dificultad que nos da a nosotros absorber eso, no la miren como un problema, mírenlo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque si usted no entendió nada de las 4 revoluciones para afuera, no vote corriente estudiándolas. Piense más bien en la quinta y empiece a aplicar porque todos los demás están igual. O sea, va tan rápido que si usted no lo hizo, no importa. Hágalo bien ahora y posiblemente los territorios van a cambiar radicalmente. Si ustedes lo miran, de alguna manera fue lo que nosotros hicimos en Medellín. Obligados por la situación, dijimos, bueno, aquí hay que volver a arrancar y es mejor arrancar ya con lo que está pasando que ponernos a ver qué nos quedó faltando en el pasado, porque ya no importa. Es como cuando usted en su casa está organizando un cajón y encuentra papeles y dice, no, voy a guardar esos papeles, que me lo piden y usted ya 10 años, bótelo, nadie se lo va a pedir. Si usted no estudió, si usted no entendió eso, estúdielo a partir de ahora, porque da lo mismo. Pues yo podría saber mucho de inteligencia artificial, pero si no estudio lo que está pasando ahora, si no estudio lo que está pasando con computación cuántica, igual no sirve todos los 30 años que yo haya estudiado, tengo que estudiar ahora. Entonces es mejor enfocarse en la posibilidad de ese impacto. Eso tuvo un beneficio muy interesante en la ciudad, medido por encuestas independientes. Las ventas de las compañías derivadas de innovación están moviendo la economía de la ciudad, medido por instituciones externas. Por ejemplo, este Brookings de Estados Unidos, Medellín es la ciudad que más creció en su economía en los últimos 10 años, la que más nuevo empleo generó. Nosotros estamos logrando que casi 1 de cada 3 o 4 nuevos empleos que se crean en la ciudad venga de una actividad de innovación que viene desde ciencia y tecnología. El emprendimiento en la ciudad se disparó. O sea, si ustedes miran en los últimos 10 años, el número de emprendimientos que se están generando en la ciudad por esos jóvenes también se disparó. Eso crea una nueva doble vía de crecimiento, de desarrollo, de aumentar la calidad de vida de la gente, porque por un lado estás teniendo empleos de más calidad, porque vas a tener gente con conocimiento que puede crear empresa y ser autónomo, pero crear para la sociedad. Y este dato a mí me parece muy diciente del cambio. Medellín fue la ciudad que más creció en su PIB en los últimos 10 años,
con respecto a ciudades como Sao Paulo, que puede ser 10 o 12 veces más grande como ciudad, como Buenos Aires, como el mismo Bogotá, o sea, la ciudad que en Latinoamérica, medido por fuentes externas, más creció. Simplemente, ¿qué se intentó hacer? Cambiar el movimiento de la ciudad hacia la era del conocimiento, meter a los jóvenes en el proceso y generar comunicación con ellos. ¿Cuál es la posibilidad que nos permite con estas tecnologías tratar de solucionar el problema que les acabo de mencionar? Para cerrar, si ustedes están preocupados por lo que acaban de ver, otra tecnología de cuarta revolución es blockchain. Si acaban de ver, lo que acabamos de ver es lo que pasó cuando los medios se descentralizaron, cuando ya no hay un editor en el periódico que tenga el poder que tenía, cuando ya no hay un editor en la televisión y todos pueden hablar, pues esto significa la descentralización de todo el sistema financiero, la descentralización de todo el sistema legal. Blockchain es una forma de hacer un banco sin el banco. Blockchain es una forma de hacer las notarías, los registros legales sin las notarías y sin los gobiernos. Y apenas estamos en las etapas tempranas de algo que se va a profundizar en los próximos años. Entonces, hay que dejar esta inquietud porque lo que se viene en el cóctel es aún más poderoso y mal orientado, podría ser aún más dañino. Es un momento importantísimo en términos de lo que esta revolución puede significar en cambio, pero también en lo que podría significar si nosotros no entendemos qué es lo que tenemos que cambiar y seguimos por la misma línea como se ha cambiado, como se ha trabajado hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a manejar una lista de la gente que quiera preguntar, aportar o realizar cualquier tipo de comentario sobre el tema. Empezamos por los aquí presentes y por el sistema de redes han empezado a llegar las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál sería la metodología para incorporar a la gente que no sabe o no tiene grado educativo a la revolución tecnológica? ¿Cómo lo han hecho en Medellín? ¿Qué es el tipo de explicación que pudieran dar? ¿Qué se puede hacer con una sociedad, cualquier sociedad de América Latina para... ¿qué es el método? Están preguntando. Muy interesante la pregunta, Carlos. Fue una búsqueda muy grande y una de las cosas que terminamos viendo es que la dialéctica no ayuda mucho y lo único que los jóvenes nos están pidiendo en Latinoamérica es bastante simple y es: deme un buen trabajo. Y en un mundo donde hoy, previo a la pandemia, en toda Latinoamérica hay 1 millón de puestos de trabajo en tecnologías, en estas cosas disponibles, no encuentran las personas para contratarlas. En Estados Unidos se calcula que post pandemia hay 5 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Pues es en realidad una tragedia que en Latinoamérica los jóvenes que podrían llenar esas vacantes, esos millones de trabajos que no se logran, tengan el doble de tasa de desempleo. O sea, yo creo que una sociedad en Latinoamérica, y lo digo aquí con todo el tamaño, una sociedad en Latinoamérica, cualquier ciudad que hoy se permita tener la doble tasa de desempleo del 20, del 25% de sus jóvenes entre 16 y 28 años, y el mundo le esté pidiendo a gritos que necesita gente capacitada que se puede entrenar en menos de un año, año y medio, es inconcebible. O sea, para mí es una tragedia. Esto nos permite por primera vez, porque acuérdense, de esos 13.000 que yo les dije, el 60% no tienen grado formal. No está la excusa de que no tengo la universidad, que no pasó, que no puedo financiar, y se puede hacer un cambio en menos de 2 años en este proceso. Lo importante es que no es lo que les está diciendo Elkin Echeverry, es lo que nosotros logramos mostrar en los últimos 6 años con esos jóvenes. Y cuando fuimos a jóvenes dijeron, no, yo lo único que quería es que alguien me explicara cómo puedo salir de esta situación en la que estoy. Dame una oportunidad, sosténme un año siquiera mientras yo estudio, dime qué es lo que debo estudiar para tener trabajo y yo lo hago. ¿Por qué? Porque el método tradicional que hemos tenido en universidades y becas es un fracaso, porque las personas estudian y después dicen, con un mundo de sacrificios en mi familia, me gané una beca muy bueno, no podía ayudar en mi casa, salí, estudié esto y resulta que esto no le sirve a nadie ni nadie me quiere contratar, que está lleno Latinoamérica de eso. No podemos hacer eso. Tenemos es que saber algo que nosotros definimos en Medellín. Las universidades del sistema educativo trabajan desde la oferta. Yo soy ingeniero electrónico de base. Bueno, ¿dónde vas a trabajar? No sé, yo creo que ahí a dónde trabajar, estudio ingeniería electrónica, bueno, yo creo. Bueno, pero ¿en qué área? ¿Control o telecom? No sabemos, hay como esas dos áreas, pues usted escoja. Yo le digo a la gente, es como si uno fuera a lavar el carro y dijera, ¿de cuánto vale la lavar el carro? No, pues tantos dólares y va a quedar limpio. No, pues no sé, yo creo que sí, pero más garantía, no. Todo el sistema educativo trabaja así. Y hoy a la velocidad que está cambiando no puede hacer. Hoy el sistema educativo tiene que trabajar es dónde está la demanda, cuáles son las cosas,
Cuando yo hago esto, la gente me dice, pero eso es tecnología, el C, no sé qué. Le digo, no, mira, la digitalización que estamos viviendo pasa por todas las áreas del saber, pasa por las humanidades, pasa por las biológicas, pasa por... Yo no estoy hablando, no que le estoy hablando solo de puestos de trabajo, son puestos de trabajo en toda la economía. Y cada año que pase va a ser peor, cada vez va a ser más inmersivo de donde está. Entonces, crean que les estoy hablando de todo el empleo en Latinoamérica. No les estoy hablando del área de tecnología, estoy hablando de todo el empleo. Y en 3 o 4 o 5 años van a ver que el que no lo haya hecho, van a ver el problema en que está metido. Y si ustedes no lo hacen, por ejemplo, si no se reconvierten, ustedes mismos, yo voy a estar en problemas si no me reconvierto este tiempo. Porque estamos en un momento muy especial de la humanidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, Carlos, nosotros lo que hicimos fue pasar de la oferta a la demanda y crear entrenamientos que le permitieran a esas personas rápidamente obtener un trabajo, que por nuestra misma estadística el salario de enganche es 4 salarios mínimos. Entonces piensen en un joven en Latinoamérica que de 20 o 22 años, en un año ya pasa a tener un trabajo que de entrada es 4 veces el salario mínimo. Eso cambia su vida, cambia la de su familia, cambia todo. El doctor Ricardo Israel va a preguntar. Doctor, una pregunta la voy a fundamentar brevemente. Ya, los 3 minutos. Extraordinariamente interesante la descripción de las distintas revoluciones tecnológicas y cómo cada una se repiten los instrumentos y las consecuencias. Lo novedoso, lo impresionante, es la velocidad del cambio y cómo esto abarca cada vez a más sectores. Y por eso quisiera, tomando su intervención, relacionarlo con el objetivo del instituto, que es el tema de la democracia. Como otras revoluciones tecnológicas, cuando apareció la Internet y lo que vino después, había un marcado optimismo. Quizás lo que refleja todavía en Estados Unidos el Acta 230, donde solo se veían la parte positiva que podía venir de esto y no las consecuencias. Una de ellas se vive en los cuestionamientos a la democracia. Lo que era marginal, por la descripción que usted hace tan acertadamente, pasa a ser central. Instituciones tradicionales como los gobiernos, y por eso es tan interesante la experiencia de Medellín transformada en política pública, los gobiernos, los medios de comunicación, simplemente no lo entienden y se transforman en definitiva en un algoritmo más. Lo vemos en las consecuencias electorales, lo vemos como se transforma en un adversario a la democracia el victimismo, el resentimiento, elementos que siempre han existido, pero que hoy día adquieren una caja de resonancia mejor. Ahora, la pregunta, ¿cómo se transforma en una política pública, contracíclica, para recordar los valores y ética de la democracia en cuestionamiento gracias o a pesar del avance tecnológico? ¿Cómo se logra transformar esto, que es un retroceso, en un elemento positivo por toda la potencialidad que tienen? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Comparto plenamente los planteamientos y, como usted bien lo dice, y en mi presentación tenía muy en cuenta, y por las discusiones que hemos tenido con Rodrigo en el pasado y con Carlos, el punto de la democracia. Sin entrar mucho aquí en temas que ustedes conocen mucho mejor que yo, pues la democracia, en la decisión más simple, es la decisión de la mayoría. Pero lo que está pasando con la tecnología es que esa decisión de la mayoría no se está pudiendo reflejar, porque los que manejamos esa mayoría o intentamos ser en ese grupo no estamos representados con la tecnología adecuada, mientras los otros grupos, por otros intereses, porque no fue ni siquiera que ellos la crearan, por otros intereses terminaron utilizando. Entonces tiene que haber un cambio significativo en cómo la sociedad crea políticas públicas que se orienten a crear el conocimiento en la sociedad, que le permita utilizar estas herramientas y que adicionalmente permita que los gobiernos cambien. Hoy hay una terrible, si ustedes miran, piensen donde ustedes conozcan el sistema de gobierno, y lo que tienen son personas que creen que la Twitter, las redes sociales, es simplemente otro canal más de comunicación. Eso está completamente equivocado. Cuando los mismos medios tradicionales lo que creen que las redes sociales es simplemente un medio más para comunicar y recibir noticias, están tremendamente equivocados. Hay que hacer un cambio significativo del medio
para que utilicen las redes como la base del núcleo de funcionamiento. Eso indica que los gobiernos tienen que cambiar el núcleo de cómo conversan con los ciudadanos a partir de estas tecnologías. Eso no existe, nadie lo ha empezado a hacer. Y para eso se necesita una capacidad en la sociedad de construir esas tecnologías. Entonces pasa por una política adecuada de ciencia, tecnología e innovación que te permita tener más gente que entienda estos temas y pueda hacer un proceso normal de cambio dentro de sus instituciones. Ese es, digamos, el reto que tenemos en este momento. Porque él me diría, bueno, muy bueno, cambiar la tecnología, llevo a los medios, llevo al gobierno, ¿dónde está la gente que hace ese cambio? No existe. Entonces tiene que ser partir de una política pública de cambio en innovación como la que hicimos en Medellín, que yo puedo mostrar que está dando los resultados socioeconómicos de mejora de calidad de vida, pero que te deja preparado para que esa gente, esos jóvenes, primero estén más preparados para entender esto y segundo que sean la mano de obra que te permita hacer esa transformación social, que te permita poner estas tecnologías del lado de la democracia y no en contra de la democracia. Muchas gracias. Nuestra directora Beatriz Rangel Gracias. va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Elkin, yo te quiero agradecer de verdad esa exposición que has hecho, que es brillante y que le ayuda a uno a comprender dónde está parado, porque muchísimas veces estamos confundidos y aún la gente que hace políticas públicas o que hace investigación no entiende bien cuál es el contexto en que vive en este momento, porque las tecnologías han cambiado con tantísima rapidez que es bastante difícil el proceso de absorción. Y además porque uno tiende a aferrarse a lo que conoce y rechazar lo que no conoce. Pero bueno, la pregunta que yo te voy a hacer es, McKinsey ha estudiado toda la arquitectura industrial de América Latina y llegó a una conclusión, que si bien es cierto que hay dos obstáculos muy grandes para que la economía digital avance en América Latina, uno es la educación, como tú y yo lo has aquí señalado, le están enseñando a los jóvenes, le están dando conocimientos que son irrelevantes para la nueva etapa de la producción mundial. Pero además el otro obstáculo es, y ellos lo dicen bien claro, la cultura empresarial latinoamericana. O sea, la mayoría de los empresarios latinoamericanos están acostumbrados a extraer renta del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos prefieren márgenes altísimos y pocos consumidores. Mientras que la lógica de Estados Unidos es márgenes bajos y muchísima gente, entonces con volumen ellos mantienen sus dividendos y sus ingresos muy altos. Entonces, y una de las cosas que señala McKinsey es, mientras no cambie esa cultura empresarial en América Latina, no va a poder haber absorción de esa masa inmensa de jóvenes que están sin trabajo. Entonces hay que trabajar en dos cosas, cambiar la cultura y cambiar el sistema educativo. Pero además de eso yo añadiría algo más en todo este tema. El poco criterio conservacionista del medio ambiente que hay en América Latina. Porque sí es verdad que tenemos unas leyes fabulosas. Tú las lees y dices, bueno, esto es aquí no puede pasar absolutamente nada que atente contra el medio ambiente. Pero como no se aplican en ninguna parte, entonces realmente es como si no existieran. Y está demostrado que la otra área de crecimiento va a ser la economía verde. Yo me imagino que todos eso ustedes lo saben y lo han ponderado en Medellín. Entonces a mí me gustaría saber cómo se hacen ustedes para el tema de la cultura empresarial, el tema de acelerar la educación técnica, porque lo que se necesita es más gente escribiendo códigos y escribiendo software que escribiendo leyes. Y la otra cosa, el tema del medio ambiente, ¿cómo lo encararon? Gracias, Beatriz, muy amables tus palabras. También me parece muy interesante insistir en que la velocidad es la dificultad que nos pone a todos, pero insisto que también es la oportunidad si la sabemos entender. En relación a tu pregunta en concreto, indudablemente estoy de acuerdo con el planteamiento de McKinsey, pero nosotros cómo lo enfocamos. Si recuerdan la gráfica, les mostré las estadísticas de Medellín, cómo exponencialmente se disparó el emprendimiento. Si ustedes piensan en una ciudad como alguien que va a la escuela o al colegio, porque tú tienes que cambiar una ciudad,
O sea, la ciudad tiene que tener otra visión. Entonces, ¿cómo mandarlo cómo mando a Medellín a la universidad que aprenda una cosa nueva? Porque yo estoy en una era y tengo que pasar a otra. Latinoamérica está en una era y hay que pasarla rápidamente a otra. Entonces tú la tienes que mandar a estudiar para que vea ese mundo diferente. Pues ese mundo se aprende es emprendiendo. Cuando el número de emprendedores que tú tienes en tu ciudad, ellos, como lo decía Schumpeter en la destrucción creativa, lo que hace es poner en jaque los que ya tienen rentas. Cuando hay un emprendedor lo que dice, bueno, este se ha ganado todo este dinero, pero yo creo que lo puedo hacer mejor. Este es el banco tal, pero yo voy a hacer esta fintech, tengo blockchain y yo soy capaz de destruirle su negocio. Y esa destrucción es buena siempre para la economía. Ese desafío es bueno porque tiene nueva gente que está intentando generar cosas desde el conocimiento, y el otro tiene que aprender también y cambiar en otra etapa porque se da cuenta que solo hacer lobbying y manejar la renta no lo va a defender de ese movimiento tecnológico, de ese emprendedor. Entonces nosotros lo que estimulamos fue una creación de talento que permitiera que la masa de personas con conocimiento que luego se sintieran empoderadas para emprender fuera cada vez más grande. A veces se comete el error de mirarlo por cuántos unicornios tienes. Nosotros no estábamos buscando unicornios, no estábamos buscando titulares en la prensa, estábamos buscando que más jóvenes decidieran hacer empresa en tecnología y aprendieran. Eventualmente algunos se van a volver unicornios, pero no lo puedes medir por unicornio, porque el unicornio lo único que dice es que 3 tipos muy brillantes se volvieron ricos, y eso no cambia la sociedad. Necesitamos que más personas entiendan que la innovación y el emprendimiento es el camino. Entonces necesitamos era masificar esa forma de pensar. Y para eso lo que les queríamos dar era otra forma de entender y ver la situación. ¿Qué nos pasó con el tiempo? Que los poderes tradicionales de la ciudad, que colaboraron, que no se habían movido, porque nadie se mueve hasta que le mueven la silla, se tuvieron que empezar a decir, miren, nosotros también nos van a quitar la silla, y empezaron también a volverse generadores de conocimiento, emprendimiento, intraemprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar una cultura en la que la base es cómo creo masivamente ese talento en los jóvenes en periodos de 6, 12, 18 meses, y se puede hacer. Eso es lo que nosotros demostramos que se podía hacer. Y lo otro es una agregación de fuerzas. Todo territorio ya tiene cosas buenas en ese sentido, es solo empujarlas en ese escenario. En términos de lo del medio ambiente pasan dos cosas. En la medida que tú empiezas a generar más emprendimientos del conocimiento, cada vez dependes menos de recursos básicos, primera cosa. Y segundo, cuando empiezas a tener habilidades de conocimiento, tienes la posibilidad de hacer cosas como las que planteó el Fast Track Institute, lo que nos contó Rodrigo al principio con Salih Ismail y Maurice Ferré, de decir, bueno, ¿cómo nos sentamos unos tipos acá y decimos cómo cambiamos esto del transporte, o cómo cambiamos esto de la movilidad, cómo cambiamos la extracción de estas minas de una manera que sea sostenible y metámosle la tecnología, la innovación a solucionar esos problemas? No que neguemos la posibilidad de esa renta, sino cómo las podemos hacer en una etapa nueva con estas tecnologías. Eso lo puedes hacer si ya tienes un montón de gente que entiende las tecnologías y dice, no, mira, es que podemos hacer esto. Antes no podíamos, pues ya sabemos hacer esto. Entonces empezamos a hacer ciclos de creación en lo cual ya era el reto. El desafío es cómo tenemos una ciudad que tenga mejor calidad de aire. Es uno de los problemas que tenemos en Medellín. Entonces estamos retando a la ciudad, bueno, ¿quién inventa una manera que podamos solucionar la calidad de aire? Y empiezan a salir propuestas, yo puedo hacer esto, yo ya entendí este proceso, podemos hacer esta cosa. Entonces, más o menos es como nosotros lo fuimos haciendo. Y es muy importante entenderlo porque Medellín no es la capital del país, no hay un poder legislativo. Entonces la ciudad se acostumbró a que no puede ser pedir una ley, no se la van a hacer, está en otro lado, está en la capital del país. Entonces lo único que podías hacer es qué empresa haces, qué propósito haces, que cambie la situación, porque con la legislación no lo vas a poder solucionar. No está en el ADN, digamos, de la ciudad por ser una ciudad de provincia y no la capital del país. Gracias, Elkin. Una pregunta, la última desde Bogotá. Fernando, dice, ¿qué pasa con la gente que no se incorpora a este proceso tecnológico? Medellín, un buen ejemplo, y el del resto de Colombia, ¿qué? Hay 2 Colombias. No solo, Fernando, no solo hay 2 Colombias, hay 2 Medellín, hay 10 Medellín. En el solo Medellín nosotros no estamos muy lejos de tener algo que nos llene a satisfacción. Lo que se necesita aquí, simplemente lo único que podemos decir es que encontramos un camino, que ese camino funciona y que ese camino no se puede desvalorizar como decíamos antes. No, eso pasa en Finlandia, no, eso pasa en Corea, no, eso no puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica si se hacen las cosas bien y se les da suficiente tiempo. Pero es un trabajo pendiente en el cual ni Medellín, ni Colombia, ni Latinoamérica están en eso. Nosotros lo único que podemos decir es, vea, esta punta funciona bien y podemos demostrar que si se mantiene, seguramente va a terminar haciendo eso. Pero para responder en concreto a la pregunta, las ciudades, las sociedades cambian cuando las sociedades toman la decisión de cambiar.
no cuando viene un líder mesiánico que las cambia. Entonces, la única manera que un territorio puede cambiar es si hay un grupo de líderes, que no necesariamente el alcalde, el presidente, el ministro, que dicen, venga, sentémonos. ¿Cómo es hoy la era del conocimiento? La era industrial era una era en que un grupo de personas manejaban la sociedad, los que tenían el capital, los que manejaban las empresas, los que decían, y el 90% de la población decía, bueno, denme un empleo. Y mientras ese contrato social estuviera, más o menos la sociedad caminaba. En la era del conocimiento no se puede decir 10% sepa y los demás somos ignorantes y deme trabajo. No existe eso. Entonces las sociedades hoy tienen que entender que no solo tienen que sentarse a ser líderes para construir la sociedad que quieren tener donde viven, sino que no hay camino. O sea, la sociedad es inviable si las personas no adquieren el conocimiento para interactuar en la sociedad. Querámoslo o no, es la era en la que estamos. En las anteriores se podía, en esta no se puede. O sea, físicamente no hay espacio en esta sociedad, año tras año, para la persona que diga, no quiero aprender, no quiero saber. Y la única manera de aprender, ¿cómo es? Hablando con más gente, la aprendizaje real es, venga, Beatriz, hagamos este proyecto, no nos funcionó, bueno, ya entendimos que por ahí no era. No es una cuestión del genio solitario allá en la bañera, no, es el proceso de cómo las personas se conectan. Lo que pasó en Medellín es que más personas se juntan para proponer proyectos y tratarlos de sacar adelante. Eso se llama emprendimiento. Pero emprendimiento es en general solucionar la calidad de aire o hacer una empresa que sea rentable. Entonces hay que entender, las sociedades tienen que empezar a hacer endeavors, tienen que hacer empresas en el sentido de cambiar la sociedad y entre todos liderar esto, porque si no la sociedad no va a ser capaz de absorber esta ola que se nos está viniendo encima en una era de conocimiento. Bueno, con esta última pregunta damos por terminado el coloquio, no sin antes darle las gracias a Elkin por su presencia acá y por supuesto a nuestro director, que fue Rodrigo Arboleda, que fue quien tuvo esta brillante idea de traer a Elkin a que debatiéramos una de las cuestiones más importantes para el futuro de la democracia, que es cómo la tecnología se puede usar para reforzar la democracia y defenderla, o cómo esa misma tecnología puede destruir unos sistemas democráticos si se deja, si no se utiliza la fuerza tecnológica para el cambio y la inclusión y se permite que haya solo destrucción y no haya construcción armónica. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos verlos pronto en el próximo coloquio sobre cómo la tecnología impacta en la democracia. Muy buenas tardes y hasta luego.